Hola amigo, me alegra que me acompañes hoy. Voy a hablarte de algo que de hecho impidió que toda una nación poseyera lo que Dios les prometió. Impidió que Jesús hiciera milagros poderosos, en particular en una región. Puede afectarte, puede afectarme. No querrás perderte esto. ¿Qué te digo? Toma una Biblia, siéntate y pasemos los siguientes minutos juntos. Hola, soy Bayless Conley. En la vida todos enfrentamos incertidumbre, ya sean problemas financieros, valles relacionales, una crisis de salud, o solo intentamos descubrir nuestro propósito. Una cosa es segura: Dios te ve, Él te ama, y no importa lo que estés enfrentando, Él tiene las respuestas. Amigo, te leeré algo hoy del Evangelio de Marcos capítulo 6 y si no estuviera en las Escrituras, casi no podrías creer que algo así está ahí, pero está ahí. Escucha esto. Hablando de Jesús, Jesús salió de ahí y vino a su tierra y sus discípulos le seguían. Ahora los otros escritores de Evangelios dan más detalle. Vino a su ciudad natal, a Nazaret, donde se había criado. Dice, y llegó el día del reposo. Comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban. ¿De dónde obtiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les es dada, estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, José, Judas y Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Sí, Jesús tenía hermanos y hermanas. Después de que Jesús nació, María y José comenzaron a tener relaciones maritales normales y ella tuvo muchos hijos. Jesús era su hermanastro. Misma madre, diferente padre. El padre de Jesús era del cielo. Pero las personas decían, oye, mira a su padre, conocemos a sus hermanos, a sus hermanas. Y dice, se escandalizaron de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Y no pudo hacer ningún milagro poderoso ahí, salvo que sanó a unos pocos enfermos, imponiendo manos, y estaba asombrado de su incredulidad, y recorría las aldeas de alrededor, enseñando. Ahora, no dice que él no haría obras poderosas ahí. Las Escrituras dicen que él no pudo hacer ningún milagro ahí. Significa él no pudo hacer un buen milagro ahí. No es no lo haría, él no pudo. La Biblia amplificada del versículo 5 dice esto, y no pudo hacer ahí ni una sola obra de poder, excepto que impuso sus manos sobre algunos enfermos y los curó. Entonces, en el idioma griego, aquellos que Jesús sanó eran solo personas que tenían enfermedades menores. No se destaparon oídos, no se abrieron ojos ciegos, ningún paralítico se sanó, no hubo obras milagrosas de poder como las que Jesús hizo en todas las demás partes. Y no dijo que él no lo haría, dijo que no podía. ¿Por qué? Se maravilló a causa de su incredulidad. Su incredulidad limitó a Jesús. Ahora, tal vez es solo, se ofendieron con él. Dijeron, no conocemos, crecimos con él. Conocemos a sus hermanos y hermanas, conocemos a su padre. ¿Quién se cree que es? Se ofendieron y no pudieron creer. Tal vez no le llevaron a los enfermos, como lo hacían en tantos otros lugares, por su incredulidad. O solo había esta atmósfera comunitaria de incredulidad sobre Jesús, pero de cualquier manera, él estaba limitado. No podía hacer ninguna obra poderosa ahí. Y se maravilló de su incredulidad. Solo dos cosas en la Escritura causaron que Jesús se maravillara. Una era la incredulidad y la otra es la fe. Si se va a maravillar de mí, quiero que se maraville de mi fe, no de mi incredulidad. Ahora, si su incredulidad podía limitar a Jesús en cuanto a lo que él podía hacer, ¿podría nuestra incredulidad limitar a Jesús en nuestras vidas? La respuesta a eso es absolutamente sí, puede.
Permítanme traer un contraste, si lo permiten. Esto es de Mateo capítulo 9. Solo unos pocos versículos, el versículo del 27 al 29. Dice, pasando Jesús de ahí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Hazte una idea, hay dos ciegos que gritan, Jesús, ten piedad de nosotros. Dice, llegando a la casa, los ciegos vinieron a él. Entonces encontraron el camino a la casa donde Jesús estaba. Y Jesús les dijo, ¿creen que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo, conforme a su fe, les sea hecho. Y sus ojos fueron abiertos. A medida que lees los evangelios, hallamos, a medida que los leemos, muchas veces, que Jesús menciona a las personas su fe. Aquí, conforme a su fe, les sea hecho. La mujer con flujo de sangre, mujer, tu fe, hija, tu fe te ha sanado con los 10 leprosos, el que volvió. Jesús dijo, tu fe te ha sanado. Muchas veces Jesús dijo, tu fe, la mujer que estaba llorando y lavando sus pies con sus lágrimas y secándolos con su cabello. Él dijo, tu fe te ha salvado. ¡Qué contraste con su ciudad natal y las personas en la sinagoga! El poder del Señor estaba ahí. Jesús estaba ahí. Su método era que predicaba la palabra de Dios y luego sanaba a los enfermos. De hecho, el Evangelio de Lucas, tenemos una muestra de lo que Jesús enseñó. Estas citas de Isaías, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para abrir los ojos de los ciegos, me ha ungido para predicar el año agradable del Señor. Y cerró el libro y se sentó. Los ojos de todos estaban en él. Él dijo, hoy esto se cumple a sus oídos, pero ellos no lo creían. Y estaba limitado en cuanto a lo que podía hacer en medio de ellos debido a su incredulidad. Había un caballero que yo conocía. Él ha estado en el cielo por muchos años. Era un anciano cuando lo conocí. Y pastoreó en varias diferentes iglesias a lo largo de su vida como ministro del Evangelio. Alguien lo llamó para visitar a uno de sus feligreses que estaba enfermo. El chico que estaba enfermo no llamó. La esposa del chico no llamó, pero alguien más llamó y dijo, pastor, tal está enfermo, está en cama, está muy mal. Y le dije que te llamaría y quiero saber si lo ungirías con aceite. Santiago capítulo 5 dice que si unges a los enfermos con aceite, haces la oración de fe para que el Señor sane a los enfermos y los levante, y si cometieron pecados serán perdonados. Entonces, siendo un buen pastor, dijo, claro. La gente sabía que iba, llegó a la puerta y tocó, sin respuesta. Tocó más fuerte, sin respuesta, comenzó a golpear la puerta. Finalmente la esposa abrió la puerta y dijo, eres tú. Está allá atrás. Ella se fue a la cocina. Ni siquiera le mostró esa parte de la casa, el dormitorio donde el marido enfermo estaba en la cama. Él fue atrás y el esposo estaba medio interesado. No lo llamó él mismo, la esposa no llamó. El pastor dijo, yo obedientemente, y tratando de ser un buen pastor, lo ungí con aceite, lloré con él, pero no hubo nada. El ambiente estaba muerto y él no mejoró, no pasó nada. Ahora, en contraste, escuché al mismo pastor compartir. Dijo, un día estaba en la oficina de la iglesia y recibí una llamada de una mujer. Ella dijo, ¿es usted el pastor de tal y tal iglesia? Él, sí, señora, dígame. Ella dijo, no voy a su iglesia y tengo 2 hijos y ambos están muy enfermos y estaba leyendo en la Biblia, en el libro de Santiago, y dice que llame a los ancianos de la iglesia. Usted es un anciano, ¿verdad? ¿Es pastor? Y dijo, sí, señora, soy pastor. Soy considerado un anciano. Y llama a los ancianos de la iglesia y que vengan y oren por el enfermo y ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe lo sanará y levantará. Y quiero que venga y unja a mis pequeños con aceite. Sé que Dios los sanará. Esta es mi dirección. ¿Puede venir ahora? Él dijo, bueno, sí, de hecho sí puedo. Entonces él encontró la calle, bajó de su auto, ella lo esperaba en la acera. Entonces ella se acercó y dijo, mi nombre es tal y le dije que no voy a su iglesia. Dijo, la verdad es que ni siquiera soy cristiana, pero estaba leyendo en la Biblia. Y volvió a citar a Santiago 5,
sobre la unción de los enfermos con aceite y dijo, sé que Dios no tiene razones para no sanar a mis hijos. Creo que Él los sanará si lo hace. Trajo su aceite, ¿cierto? Revíselo. Él dijo, sí, tengo mi aceite. Ella, vamos, están aquí. Lo llevó atrás. Él ungió a esos dos muchachos con aceite. Ambos se curaron al instante. Saltaron de sus camas. Se les quitó la fiebre. Y ella se salvó y se volvió miembro de la iglesia. Pero las dos historias son un contraste. Uno es como esto no me importa, y el otro está aferrado a la promesa de Dios. Fe e incredulidad. He pastoreado muchos años, más de 4 décadas, y podría decir que he estado aquí bastante y he visto algunas cosas. Una vez me llamó una mujer cuyo esposo estaba en el hospital. Era muy serio. El doctor dijo que tal vez no iba a vivir. La enfermedad que tenía sería su fin después de un periodo de tiempo, 6 meses, lo que fuera. Él era cristiano, ella era cristiana. Él no llamó. Él me conocía, ambos tenían acceso a mi número. Esto fue hace muchos años. Y la Biblia dice en Santiago, ¿está alguno enfermo entre ustedes? Que llame, que el enfermo llame a los ancianos. No dice que otra persona llame a su nombre. Decía que llame, eso es importante. Recuerdo un ministerio cristiano de rehabilitación de drogas, en particular. Su política ¿sabes? Si la persona que está luchando con las drogas no va en persona, no la aceptarán. Si alguien más llama en su nombre, no le darán seguimiento. La persona que necesita liberación tiene que ir en persona. Uno de los chicos me dijo, si alguien viene a nuestro domicilio y está tan drogado que se derrumba en el último escalón, lo hacemos subir los escalones para entrar. Y su explicación es, descubrimos que a menos que exista ese deseo, a menos que una persona actúe sobre las cosas ella misma, los resultados nunca van a llegar. Bueno, el libro de Santiago dice, ¿hay alguno enfermo? Que el enfermo llame a los ancianos. Entonces, él no llamó, su esposa llamó. Llevé una botellita de aceite conmigo y llevé un folleto sobre sanidad que estaba lleno de versículos de sanidad de la Biblia, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entré en la habitación del hospital y el chico me conocía. Estaba viendo la televisión. Estaba en la cama, el respaldo levantado, estaba viendo la televisión. Dije, hola, ni siquiera me miró. Hola, pastor. Pegado a la televisión, la estaba viendo. Estaba viendo algo en la televisión. Y le dije, tu esposa me llamó para que viniera a orar por ti. Sí, está bien, pastor. Ni siquiera me miró. Estaba pegado al televisor. Pasé unos 15 minutos allí junto a su cama, hablando con él. Jamás me miró, solo me miró de reojo por un momento, pero no tenía iniciativa, nada por su cuenta, solo jajaja viendo la televisión pegado a su programa. Ni siquiera saqué la botella de aceite, no habría servido. Mi corazón estaba roto y le dije, escucha, te traje un libro. Dije, no tardarás, tal vez podrías leerlo en 25 minutos, tiene versículos de sanidad. Voy a volver en 3 o 4 días. Quiero que leas el libro, quiero que lo reflexiones y cuando vuelva, voy a orar por ti. Muy bien, pastor. Él solo tomó el libro, seguía viendo su programa. Volví 4 días luego y su esposa estaba ahí, otras 2 personas también, la televisión estaba apagada. Dije, hola, pastor, ¿cómo estás? Le dije, oye, ¿tú leíste el libro que te di? Sí, está por aquí en alguna parte. No tuve tiempo de leerlo. No estoy seguro de dónde está. Hice lo que pude para ministrarle. Pero con él no había ganas de llegar desde su corazón a las promesas. No había algún deseo real expresado de tocar a Dios. Y los doctores tenían razón con el tiempo. Esa enfermedad se lo llevó y gracias a Dios fue al cielo. Y estoy muy agradecido por eso. Pero de nuevo, solo a modo de contraste,
Durante ese mismo tiempo, y fue en los días cuando nosotros iniciamos nuestra iglesia, recibí una llamada de una mujer. Ella dijo: Pastor, tengo una gripe muy fuerte, siento que mi cabeza se va a romper. Dijo: tengo este golpeteo en la cabeza ahora, tengo fiebre alta. Y estaba leyendo en el libro de Santiago. Dice que llame a los ancianos, y sé que es un anciano, quiero que venga y me unja con aceite. Y ella citó el versículo de Santiago. Dijo: venga, pastor, venga. Dije: está bien, voy en camino. Llegué a su apartamento, me recibió en la puerta. Le dije: ¿estás lista? Nunca nos sentamos, nunca hablamos. Ella dijo: sí, citó de nuevo el versículo de Santiago capítulo 5. Me puse aceite en los dedos, le toqué la cabeza y comencé a orar. Y escucha, en serio, la atmósfera en ese apartamento cambió. De repente fue como si estuviera electrificado. Podía sentir la presencia de Dios. Había un peso ahí. La Biblia habla de la gloria de Dios y literalmente significa el peso de Dios. Cuando su gloria viene, hay un peso que se puede sentir con su presencia. Y de la nada, en ese apartamento, estaba este justo peso de la presencia de Dios. Y ella levantó las manos y comenzó a llorar y empezó a adorar a Dios y a dar gracias a Dios. Ella dijo: pastor, se ha ido. Mi fiebre, en el momento en el que el aceite tocó mi cabeza, la fiebre se dio, mi jaqueca desapareció, estoy sana, y lloró y dio gracias a Dios. Levanté mis manos y le agradecí a Dios también. Ahora, volvamos a nuestra historia de Marcos capítulo 6. Jesús está en su ciudad natal. Él conoce a estas personas, creció entre ellas, él conoce sus historias. Él conoce a los enfermos entre ellos, él conoce a los lisiados entre ellos. No hay duda de que su corazón se compadeció por estas personas que él conocía personalmente para sanarlas, pero dijo que él no podía hacer obras poderosas ahí por su incredulidad. Escucha, estos versículos de Hebreos capítulo 3 está hablando de los israelitas, la generación que salió de Egipto, que Dios les prometió que entrarían en la tierra de Canaán, la tierra prometida a su antepasado Abraham. Hebreos 3:16 dice: los que, habiendo oído, le provocaron. ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar por incredulidad. Las Escrituras dicen que no entraron en la tierra de Canaán, entraron en lo que Dios les había prometido. Ellos nunca entraron a ella, a pesar de que se las prometió Dios. Por su incredulidad tenían una actitud poco convincente hacia la palabra de Dios. Ellos no actuaron sobre lo que Dios dijo. Hebreos capítulo 4, versículo 6 dice esto: aquellos a quienes fue predicando primero no entraron a causa de su incredulidad. Se les predicó, literalmente Dios les prometió en persona, pero nunca lo tuvieron, nunca lo disfrutaron, debido a la incredulidad. Hebreos 4:11, escucha esto: trabajemos pues para entrar en ese reposo, no sea que alguno caiga en el mismo ejemplo de incredulidad. Esto está escrito para los creyentes del Nuevo Testamento. Esto es para ti, es para mí. Aquí el escritor de Hebreos cita a los israelitas, toda una generación que sale de Egipto. Ellos son en realidad los que Dios le había dicho a Abraham 400 años antes que esa misma generación saldría de Egipto y que heredaría la tierra prometida. ¿Sabes? De Dios le dijo a Abraham. Él dijo: tus descendientes van a ser gobernados por otro pueblo, van a ser esclavizados por 400 años y luego van a salir con una gran riqueza. Y fue así. Y ellos fueron quienes recibieron la promesa de entrar en la tierra que mana leche y miel. Pero nunca heredaron lo que Dios les había prometido. ¿Por qué? Las Escrituras dicen que por su
incredulidad. Y luego se nos advierte que no caigamos en el mismo ejemplo de incredulidad. La incredulidad no significa no creer. La incredulidad es elegir creer en algo o en alguien que no sea lo que la palabra de Dios dice sobre nosotros o sobre nuestra situación. Escucha, es muy importante, te lo diré de nuevo. La incredulidad no es no creer. La incredulidad es elegir creer en algo o en alguien que no sea lo que Dios dice sobre ti y tu situación. Soy yo el que elijo creer algo diferente a lo que Dios dice sobre mí o mi situación. Es elegir creer la voz y la opinión de la mayoría sobre lo que Dios dice. Escucha, amigo, la mayoría no siempre tiene razón y cuando la mayoría difiere de Dios, ¿quién se equivoca? La mayoría. Pero la tendencia de muchas personas, si esto es lo que la mayoría dice, voy a votar con ellos, no importa lo que Dios diga. Eso es incredulidad. La incredulidad es estar del lado de los expertos humanos, cuando contradicen lo que Dios ha dicho. No, amigo, que Dios sea veraz, que todo hombre sea mentiroso. Es elegir creer el testimonio de nuestros propios 5 sentidos físicos que puede oponerse a lo que Dios ha dicho en su palabra. Es elegir creer las mentiras del diablo sobre lo que Dios ha dicho sobre nosotros o nuestra situación. Es elegir creer en la tradición o lo que pudiera ser en lugar de Dios y su palabra. De hecho, hablando de tradición, solo una pequeña anotación aquí, pero sentí que debía mencionarlo. Esto es de Mateo capítulo 15, versículos del 1 al 6. Escúchalo, dice: algunos fariseos y maestros de la ley religiosa llegaron ahora de Jerusalén para ver a Jesús. Le preguntaron: ¿por qué tus discípulos desobedecen nuestra tradición milenaria? Porque ignoran nuestra tradición de lavarse las manos antes de comer. Jesús respondió: ¿y por qué ustedes y por sus tradiciones quiebran los mandamientos directos de Dios? Por ejemplo, Dios dice: honra a tu padre y a tu madre, y cualquiera que hable mal del padre o de la madre debe morir. Pero tú dices que está bien que la gente diga a sus padres: lo siento, no puedo ayudar, porque he hecho voto para dar a Dios lo que te habría dado a ti. De esta manera, dices que no necesitan honrar a sus padres y así anulas la palabra de Dios por el bien de tu propia tradición. Anulas la palabra de Dios por el bien de tu propia tradición. Recuerdo que hace muchos años estaba enseñando un estudio bíblico en un pueblo llamado Hemet, aquí en California, y estaba enseñando sobre algo específico de la palabra de Dios que dice que debemos hacer como creyentes, y había promesas específicas adjuntas a este mandato, que cuando obedecemos ese mandato de Dios, ciertas promesas son nuestras. Y había una mujer en el estudio bíblico que a gritos se opuso a lo que yo enseñaba. Ella comenzó a discutir conmigo. Le dije: espera un minuto, dejé de hacer lo que hacía. Dije: mira, ¿tienes tu Biblia ahí? Ella dijo: sí. Dije: lee. Dije: ¿tu Biblia dice lo mismo que la mía? Ella dijo: bueno, sí, dice eso. Dije: este es un mandato claro de Jesús, ¿cierto? Ella dijo: sí, pero luego dijo: pero la tradición de la iglesia dice. Y luego citó la tradición de un particular trasfondo cristiano del que ella venía. Tenían ciertas tradiciones, y la tradición de la iglesia a la que se refería, y yo sabía de ella, contradecía directamente el mandato de Dios. Y ella dijo: no, la tradición de la iglesia es correcta. La iglesia ha estado haciendo esto durante cientos de años. Y ella se negó a aceptar lo que Jesús enseñó claramente. Y por lo tanto canceló todas las promesas que traía la obediencia a ese mandato. Y de nuevo, la incredulidad es una actitud desobediente o no persuasible hacia la claramente revelada palabra de Dios. En Éxodo capítulo 23, Dios hizo promesas muy detalladas a Israel en cuanto a la posesión de la tierra prometida. Dios les dijo: expulsaré a los habitantes de delante de ustedes y pondré su temor en ellos. Cuando los vean, les temerán, no podrán hacerles frente. Y luego en Deuteronomio literalmente significa que es la segunda entrega de la ley, es una reiteración de la ley. Entonces en Deuteronomio Dios lo dice de nuevo:
Deuteronomio 11, versículo 22, dice, porque si guardas cuidadosamente todos estos mandamientos que yo te mando, de amar al Señor tu Dios, de andar en todos sus caminos y de aferrarte a Él, escucha esto. Entonces el Señor echará a todas estas naciones de delante de ustedes y despojarán a naciones más grandes y poderosas que ustedes. Todo lugar que toque la planta de tu pie será tuyo. Desde el desierto y el Líbano, desde el río y el río Éufrates hasta el mar occidental será tu territorio. Ningún hombre te podrá hacer frente. El Señor tu Dios pondrá tu pavor y tu temor sobre toda la tierra que pises, tal como Él te ha dicho. Es decir, te lo ha dicho antes. Está claro. Y luego lees la historia. Moisés envía 12 espías, uno de cada tribu, y vuelven. Y traían racimos de uvas y el fruto de la tierra, y dijeron, vaya, esto es todo lo que Dios dijo, es una tierra que brota leche, miel, es rica. Dijeron, sin embargo, vimos gigantes, vimos ciudades amuralladas, el pueblo está armado, no podemos hacerlo. No importa lo que Dios prometió, no importa lo que Dios dijo, nosotros sabemos más. Lee sobre eso en Números 13. Y toda la nación, fueron 10 de los espías, trajeron un mal informe. Una versión clásica dice, trajeron un informe maligno de la tierra que exploraron, diciendo que es la tierra que devora a sus habitantes. Nos vieron, parecíamos saltamontes, no podíamos hacerlo, no hay forma. Cuando Dios directamente ya les había dicho, todo lugar que pise la planta de sus pies, se los he dado. Pero tenían una actitud poco convincente. Hacia la palabra de Dios eligieron creer algo en lugar de lo que Dios dijo. La nación aceptó el mal informe de los 10 espías, aceptaron lo que los 5 sentidos físicos les decían por encima de lo que Dios les dijo. Y el Nuevo Testamento dice, eso fue incredulidad. Y nunca recibieron lo que Dios les había prometido por causa de esa incredulidad. Amigo, Dios nos ha prometido muchas cosas. Tenemos un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Tenemos todo lo que tenían y más. Tenemos todas las bendiciones que tuvieron y más. Y se nos advierte que no caigamos en el mismo ejemplo de incredulidad. Querido amigo, solo quiero animarte. Haz de la palabra de Dios la autoridad final en tu vida. Por sobre la voz de los expertos, por sobre la voz de la mayoría, por sobre la voz de tus 5 sentidos físicos, por sobre cualquier otra voz, elige creer en la palabra de Dios y actúa de acuerdo con lo que Él dice. Traerá su poder a la escena. La fe invita al poder de Dios a venir. La incredulidad puede limitar a Dios y hablaremos más de eso la próxima vez. Y solo quiero animarte ahora. Si me estás mirando, si te quedaste conmigo hasta ahora, hay una razón para eso. Debes tener un corazón hambriento de Dios. Escucha, Él te ama y quiere ayudarte. Comienza a tener un romance con el libro de Dios. Él te hablará desde ahí. Y si nunca has hecho de Jesús el Señor de tu vida, ¿por qué no le abres tu corazón y le dices que sí hoy? Jamás te arrepentirás. Dios te bendiga. Gracias por ver Respuestas con Bayless Conley. Para más información e inspiración, visita bayless.com.